Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Susana Espósito y nos volvemos a encontrar como todos los sábados a partir de las 18 horas por la pantalla de Canal Rural. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla, me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar. Estos son los temas que vamos a desarrollar durante 30 minutos en el programa de hoy. Dialogamos con el ingeniero Jonathan Camarasa. Nos comenta la evolución de los maíces hileros en Argentina. Entrevistamos al ingeniero Gabriel Picaprieta. Nos habla de malezas a partir de la introducción de los RR. Y el ingeniero Juan Carlos Ponza de malezas resistentes y tolerantes a los herbicidas. Y cerrando el programa de hoy, charlamos con el ingeniero Fernando Monseñe. Nos cuenta el desarrollo en los cultivos de maíz y soja. Comenzamos el programa de hoy desde INTA Pergamino junto al ingeniero Jonathan Camarasa. Nos cuenta cómo ha ido evolucionando los maíces hileros en la Argentina. Lo escuchamos. Ingeniero Camarasa, según los datos con que cuenta INTA Pergamino, ¿cómo ha ido evolucionando los maíces hileros en la Argentina? Bueno, según la Cámara de Contratistas Forrajeros de Argentina, hasta la campaña 11-12 se venían picando para forraje conservado 1.600.000 hectáreas, de las cuales había 1.000.000 de hectáreas picadas para maíz, alrededor de 380.000 hectáreas para sorgo, y el resto eran para pasturas y verdeos invernales. La tasa de aumento de las últimas 6 campañas del maíz para silaje es de alrededor de un 20%. Eso demuestra la importancia de los forrajes conservados en la Argentina, de cómo viene aumentando. Bien, y ese aumento, digamos, ¿cómo se distribuye? ¿Cuánto es destinado a la producción de carne y cuánto es destinado a la producción de leche? Bien, en cuanto a eso, en las últimas 6 campañas habían arrancado siendo un 50 y un 50, y ahora hay una tendencia marcada siendo un 60% para carne y un 40% para leche. Ingeniero, en cuanto a los resultados de la última campaña, ¿qué diferencias existen en toneladas respecto al histórico? Según las estadísticas del INTA Pergamino, la última campaña comparada con el histórico, se puede observar que las toneladas de materia verde en el histórico fueron de 48 toneladas versus 53 en la última campaña, y en cuanto a las toneladas de materia seca fueron 20 toneladas en la última campaña comparado con el histórico que es de 17 toneladas. Eso marca un aumento de un 18% comparado con el histórico en la última campaña. ¿Y esto a qué se puede atribuir ese aumento? ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿Cuáles son las variables que están interpretando? Bueno, eso se puede ver principalmente a un efecto de un buen año, buenas condiciones climáticas, donde ocurrieron lluvias en momentos óptimos que le permitió al cultivo tener un crecimiento, un desarrollo óptimo, además del avance en la genética de los cultivos. Tenemos entendido que ustedes están analizando, interpretando, digamos, de acuerdo al manejo y a situación de productores, un aprovechamiento y un óptimo, digamos, manejo para no perder tantos valores en el secado. Esto es algo que estamos tomando porque creemos que es importante, porque los productores, la mayoría, no son propietarios de la maquinaria para picar, por lo tanto dependen de un contratista. Y si el contratista llega en un momento anticipado, o sea, cuando el cultivo está verde, tiene un alto contenido de agua el cultivo, eso posibilita la pérdida de efluentes, y en esos efluentes hay un alto contenido de nutrientes, o sea, del contenido de mayor valor nutricional del cultivo, que son los almidones y los carbohidratos solubles.
Y en cambio, si el contratista se atrasa o llega a momentos tarde, con más de un 40% de materia seca, hace que no haya un buen compactado del silaje de maíz, y eso trae como consecuencia que no haya una buena fermentación, por lo tanto vamos a perder en cantidad y en calidad. Y entonces nos queda el momento óptimo de cosecha, que es entre un 30 y un 40%, que eso es lo que determinamos como ventana óptima de cosecha. Entonces los híbridos de maíz que tengan una baja tasa de secado en esa ventana, entre un 30 y un 40%, nos va a posibilitar que el contratista llegue en un momento óptimo. Por lo tanto, estamos encontrando diferencias entre híbridos entre 10 días, los híbridos que tienen una alta tasa de secado, hasta 25 días o 30 días, los híbridos que tienen una tasa de secado más lenta. Eso, poder determinar eso en los híbridos es muy importante, porque los podríamos estar utilizando como una herramienta de manejo estratégica para poder ser usado en los sistemas productivos, para no perder en la calidad fermentativa. Además, estamos observando que no hay una correlación ni positiva ni negativa a cuanto a cantidad ni a calidad, o sea, no estaríamos perdiendo cantidad ni calidad en estos híbridos de baja tasa de secado. Por lo tanto, podemos concluir que además la calidad y la cantidad no se ve afectada por la tasa de secado, no hay correlación con la tasa de secado. Y como cierre, puedo mencionar un trabajo que se hizo en la Universidad de Loma de Zamora, Rodríguez, donde él encontró que no hay que el ranking de los híbridos que tienen la mayor tasa de secado se mantiene entre ambientes y entre años. Eso significa que la genética de los híbridos se mantiene entre años y entre ambientes. En el próximo bloque vamos a hablar de malezas. Si querés comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar. Pausa y volvemos. Estamos transitando ya el segundo bloque en Tecnología Rural y esta es la nota realizada al ingeniero Gabriel Picaprieta. Nos habla de malezas a partir de la introducción de los RR. Ingeniero, ¿cómo han ido evolucionando las malezas a partir de la década del 90? Sí, el panorama que se presenta a partir de la década del 90 es más que nada acentuado en el uso de cultivares RR, como por ejemplo la soja RR, y a su vez basado en los que son los manejos de monocultivos de soja y en siembra directa, se produce una gran presión en el sistema a raíz de estas tres herramientas. ¿Y las malezas cómo se han comportado y cómo han ido evolucionando, digamos? Sí, de la mano del uso del glifosato, de la siembra directa y en este caso hablando del monocultivo de soja o de los cultivares resistentes, que más adelante aparece el maíz resistente al glifosato, el cambio de maleza fue drástico, digamos. Desde un comienzo donde los manejos de malezas que se practicaban eran con controles mecánicos u otros herbicidas que se utilizaban con anterioridad, predominaban malezas de hoja ancha principalmente, como chamico, como yuyo colorado, y después más adelante con el tema de estos cambios que recién mencioné, la mayoría de las malezas se ve representada por especies gramíneas, como por ejemplo los problemas actuales en soja de Eleucine, Digitaria, Quinocloa, entre otras, y a su vez malezas de hoja ancha que son dispersadas por el viento, como por ejemplo rama negra, que es uno de los grandes problemas en la zona. Vale decir que todavía el complejo malezas sigue dando que hablar o sigue atendiéndose de una manera, digamos, en cuanto a la investigación para ver cómo se puede controlar y manejar. Exactamente, sí, se sigue estudiando día a día porque si bien aparecen o surgen ciertas malezas que ya son conocidas y que van alterando de acuerdo al manejo que se realiza, pueden aparecer especies resistentes o tolerantes. Tal es el caso de que hoy en la actualidad tenemos gramíneas resistentes. Hay un número importante de gramíneas resistentes, como por ejemplo
tenemos Echinocloa colona, tenemos Eleucina indica, hay especies de Lolium multiflorum, Lolium perenne, entre otras, o sea, más importantes acá en la zona, y se está estudiando, se está investigando acerca del control de esta maleza, el control cuando la maleza ya está establecida, y a su vez se sigue investigando en ciertos ensayos para prevenir estas infestaciones de malezas problemáticas. Ingeniero, yendo al cultivo de soja o yendo al cultivo de maíz, ¿por qué es importante, ustedes creen que es importante el barbecho? Sí, el barbecho es un punto clave, diría yo, porque el control de malezas, hablando del control de malezas, es fundamental en este periodo. ¿Por qué? Porque es el periodo, digamos, que termina desde la cosecha del cultivo anterior hasta la siembra, en este caso soja o maíz, y es el periodo en el cual se presentan las malezas que van germinando desde comienzos del otoño, y es donde se produce la competencia más importante del cultivo. Aquí las malezas empiezan a extraer nutrientes, extraen humedad y van limitando las condiciones y las disponibilidades de ese suelo para lo que es la siembra del cultivo próximo. Entonces es por eso que siempre insistimos que el control temprano de las malezas tiene que ser en estos momentos. ¿Qué tipos de barbechos se están utilizando en la actualidad y cuáles son las características según lo que ustedes están observando? Sí, dentro de lo que es barbechos tenemos como definición barbechos mecánicos, barbechos químicos y podemos decir barbechos culturales. Barbechos mecánicos hoy por hoy ya no se están utilizando mucho, pero se han visto casos puntuales en donde grandes infestaciones de malezas, el control inadecuado que se realizó sobre ellas y el mal manejo en general del lote llevó a que varios productores tengan que utilizar discos, distintos tipos de arados o distintos manejos mecánicos para roturar el suelo y poder de esta manera terminar con el ciclo de estas malezas presentes. Otro tipo de barbechos puede ser el barbecho químico, que es el que estamos mencionando y que es el que más estudiamos, que es el uso de herbicidas y que puede ser un barbecho temprano o un barbecho tardío. Lo adecuado sería, que siempre nos recomendamos, es un barbecho temprano, en donde la maleza se encuentra en estado de plántula, tiene poco desarrollo, el control es más efectivo y evitamos la competencia temprana y la pérdida de nutrientes y de agua que decíamos hoy de manera temprana, comparándolo con un control tardío. Los controles tardíos en barbechos pueden ser o más o menos efectivos, pero la competencia durante todo el periodo otoño-invernal ya fue producida. Y por último tenemos los barbechos culturales, que le podemos decir así, que son los cultivos de cobertura. Hoy por hoy se está investigando fuertemente en cultivos de cobertura en distintas especies que pueden llegar a servir para ayudar a competir directamente con las malezas. Tal es el caso tenemos cultivos de cobertura como vicia, avena, triticales, centeno y demás especies que están siendo estudiadas. Ingeniero, ¿los cultivos de cobertura asoman o emergen como una fuerte alternativa en contra del barbecho químico? Sí, hoy por hoy los cultivos de cobertura y el manejo de herbicidas tienen que formar parte de un sistema. No se pueden utilizar metodologías únicas por separado, así como conlleva al uso de la siembra directa. La siembra directa es un sistema. Entonces, un cultivo de cobertura se adaptaría y se adapta, de hecho, perfectamente a un sistema de siembra directa, manejando adecuadamente el uso de herbicidas también, o sea que son, en cierta manera, complementarios y se pueden llevar perfectamente a la par. Continuamos hablando de malezas en tecnología rural junto al ingeniero agrónomo de INTA Pergamino, Juan Carlos Ponza. Nos habla de malezas tolerantes y resistentes a los herbicidas. Ingeniero Ponza, se habla mucho de un nuevo escenario en cuanto a malezas tolerantes y resistentes. ¿Cuál es su percepción? Bueno, el tema de este tipo de malezas realmente en los últimos años, principalmente los últimos 5 años, ha empezado a ser un problemita y cada vez más grave, a consecuencia del sistema productivo que estamos realizando en toda la zona núcleo, principalmente desde que se está repitiendo distintas prácticas, entre ellas la siembra directa, el monocultivo de soja
la soja RR y el uso indiscriminado de glifosato, yo diría que todas estas prácticas no es que esté mal que se haga siembra directa, ni soja RR y demás. Yo lo que quiero decir que estamos repitiendo estas prácticas por distintos motivos y hace que en el sistema se esté produciendo una presión y a su vez con el uso de glifosato seleccionando las malezas más sensibles y nos está quedando las malezas más tolerantes y a su vez estas tolerantes en algunos casos como en el norte y demás ya tenemos resistencia. En el próximo bloque continuamos hablando de malezas. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Pausa y volvemos. Estamos transitando ya el último bloque del programa y te mostramos la segunda parte de la nota realizada al ingeniero Ponza. Nos habla de malezas resistentes a los herbicidas. Yo diría que el problema, estamos en un inicio, en un 20%, por decir nuestra zona, con tendencias un poco a crecer, en donde es totalmente todavía manejable, dado que tenemos dos grandes grupos que yo digo, tolerantes y resistentes. Dentro de tolerantes para la zona núcleo podríamos nombrar algunas, entre ellas Viola arbensis, el tema de la comelina erecta, la parietaria huocucha, podríamos nombrar también buenotera o flor de noche, y bueno, en nuestra zona, gracias a Dios, no tenemos gonfrena o borreria, que son problemas de Córdoba, por decir. Existen algunas otras de menor importancia. Y en cambio de resistencia ya tenemos más graves problemas, en donde estamos teniendo indicios del ryegrass. Otra problemática que se viene es sorgo de Alepo resistente, en donde hay pocos foquitos en nuestra zona. Y después como resistente algunas gramíneas, y seguimos por el grueso de la resistencia son gramíneas. Y tenemos el tema del capín, una equinocloa que se llama colono, que es el capín, y una eleucine, que es un pasto más rastrero, una gramínea, que también es resistente. Entonces ustedes ven que tenemos un grupo de tolerantes y otro grupo de resistentes. Y no es casualidad que las resistentes sean gramíneas, porque la tendencia que ha hecho el sistema productivo a que las gramíneas crecieran en los últimos tiempos, como cambio en la población de maleza, en donde por ende se ha producido alguna resistencia en este grupo de especies. Dejamos las malezas y nos introducimos en el desarrollo de los cultivos de maíz y soja junto al ingeniero agrónomo Fernando Monseñe. Ingeniero Fernando Monseñe, ¿cuál es la situación de los cultivos maíz y soja en la zona de Areco? Bueno, este año ha sido un año bastante particular, como quizás para todo el norte de Buenos Aires, pero en Areco creo que más acentuado, ya que toda la primera etapa del desarrollo de los cultivos realmente fue excelente, con una cantidad de lluvias permanentes, diarias, que en algunas situaciones hasta fueron contraproducentes para poder sembrar los cultivos. Y eso a partir de enero se empezó a restringir la cantidad de agua y empezaron a tener diferente nivel de problema. Diríamos que para el cultivo de maíz de sembrado temprano el problema ha sido tenue, porque si bien en el llenado de grano la cantidad de agua es importante, quizás lo más importante ha sido en la floración. Pero sí para aquellos maíces sembrados tardíamente, como se ha tomado como una forma de estabilizar rendimiento en los últimos años. En ese caso los maíces están entrando en floración, lo cual hace que han sufrido todo este periodo de implantación con sequía, con poco desarrollo o menor desarrollo del normal, y ahora recién con estas lluvias que han caído estos días es que se están tratando de acomodar, pero igualmente seguramente van a tener un rendimiento menor al esperado, de acuerdo a lo que han crecido últimamente. Y en el caso de las hojas la situación también es similar. Aquellas hojas de primera sembradas temprano, que tuvieron un desarrollo realmente exuberante en la parte vegetativa,
justamente cuando llegó los periodos críticos de formación y llenado de grano, fue cuando tuvieron altas temperaturas y muy bajas, nulas precipitaciones, lo cual hace que la planta en sí, si bien trata de reproducirse, de cuajar y de formar granos, evidentemente gasta una gran cantidad de energía también en mantener la parte vegetativa, lo cual hace que uno ve unos sojales, diríamos, desde afuera del lote muy lindos, pero cuando entra a los lotes no todos son tan lindos como se ven desde afuera. Y sobre todo en esta última semana, donde la temperatura fue más alta, esas hojas ya empezaron a tener un síntoma muy marcado de estrés hídrico, es decir, manchones muy claros, que más allá del ataque de algún insecto, está dado por la falta de agua. Dos preguntitas más que están relacionadas con los rendimientos esperados en maíz y soja, y también qué enfermedades han aparecido en los cultivos que ustedes han podido monitorear. Desde el punto de vista de los rendimientos, te diría que creo que en el maíz las expectativas de rendimiento del maíz de primera van a ser relativamente buenas. Primero porque las lluvias favorecieron y aparte porque hubo mucha aplicación de tecnología, considerando el productor o los técnicos que iba a haber un año niño donde la lluvia lo iba a favorecer. Creo que en ese sentido todavía el rendimiento va a ser bueno, quizás un poco menos al esperado, pero va a ser bueno. En los maíces de segunda, creo que la incógnita es cuánto las lluvias de ahora en más pueden llegar a favorecerlo, pero el impacto ha sido bastante fuerte como para tener un porcentaje de disminución de rendimiento. En el caso de la soja, te diría que todavía es más difícil de determinar. El cultivo de soja en eso es bastante traicionero, cuando uno estima un rendimiento, en general, incluso muestrea, no le pega, diríamos, ¿no? Es como el trigo, muchas veces uno estima un rendimiento muy muy bueno y después se pincha, y hay veces que estima al revés y le da mejores rendimiento de lo esperado. Yo particularmente creo que en forma general creo que el rendimiento puede estar perdiendo ahora entre un 10 a un 20%, pero habría que ver cada situación y demás. Va a haber lugares que seguramente en este periodo se van a recuperar. Se nos termina el programa de hoy, espero que te haya sido de gran utilidad. Todos los datos que necesites, simplemente un llamadito a nuestra producción, los teléfonos figuran en pantalla y no te olvides de escribirme info@tecnologiaruraltv.com.ar. Susana Espósito te dice que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre por la pantalla de Canal Rural.